ello, ¿no? Estados Unidos, obviamente, se va a constituir como, por un lado, el gran dador de la libertad y, por otro lado, de la democracia. Ellos piensan que es su destino y así lo asumen y así, obviamente, han trabajado y han pensado que es la historia. Pero obviamente otro de los grandes procesos es la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Francesa se va a constituir como el movimiento cumbre, en este caso, pues prácticamente de la Ilustración, porque es cuando llega este movimiento a Europa. Y entonces, obviamente, la Revolución Francesa, pues como el nombre lo dice, pues obviamente va a estar ubicada en Francia, va a ser un movimiento donde vamos a tener prácticamente a los grandes elementos, ya a los grandes ilustrados muy involucrados, va a haber lucha política, ideológica, persecución, en fin. Pero la Revolución Francesa, de hecho, va a ser un movimiento tan importante que se va a constituir como un movimiento que va a impactar hasta la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llega con una serie de propuestas como la igualdad, la justicia, ¿no? En este caso, la fraternidad, que son sus grandes lemas, ¿no? Y van a luchar por la cuestión de los derechos humanos, contra las tiranías, en favor de los ciudadanos. Entonces, obviamente tiene todos los valores que hoy constituyen a las democracias en el mundo, ¿no? Estos valores por los cuales se lucha. Por eso la Revolución Francesa es mucho más importante incluso que la Revolución de Independencia de Estados Unidos, porque mientras Estados Unidos se queda con su coto, que es América, Europa no se va a quedar ello. Toda la herencia de la Revolución Francesa va a permear en el mundo occidental, no nada más como los Estados Unidos la tiene aquí, ¿no? Sino va a impregnar y dura. Entonces, una de las causas de la Revolución Francesa, pues una es la causa económica, y ahorita te voy diciendo algunas que son muy importantes para tu examen. Una de ellas es la económica. ¿Por qué la económica? Porque en este caso hay un déficit económico muy fuerte que va a derivar en una crisis y en que suban los precios. ¿Por qué se da esta crisis? Porque el rey, en este caso el rey de Francia, es decir, en este caso había apoyado, ve la cosa, había apoyado a los colonos ingleses. Ya les había apoyado para que ellos se levantaran y destruyeran a los ingleses, que eran los enemigos del rey francés. Pero cuando los colonos ingleses logran su independencia en Estados Unidos, pues no le regresan el favor al rey francés y no le regresan el dinero prestado. Entonces, obviamente, eso pone a las finanzas en una crisis tremenda, ¿no? De hecho, por eso hay mucha rivalidad todavía entre ingleses y franceses, porque no se perdonan algunas cosas como esta. Eso es la parte económica de las causas. La parte social, obviamente, es que sí había una sociedad muy privilegiada donde no se les cobraba impuestos o tenían el mayor siempre beneficio con respecto a lo agrícola, con respecto a los alimentos, en fin. Y el punto principal, y este es el que te pregunta mucho tu examen, este es, digamos, una de las causas sociales más importantes. ¿Cuál es el deseo de la burguesía por sí misma por acceder al poder? Es decir, quiero tirar al poder, en este caso, el poder del rey, ¿no? Quitarle el poder al rey y yo acceder, ¿no? Yo tener el control. Quitar, en este caso, que la burguesía se asuma como el control y quitar por un lado al rey y quitar también por otro lado a la iglesia y la burguesía asumirse como el gran poder. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a apoyar en este caso a la burguesía que toma el poder? Pues las clases populares, es decir, los pobres, los desclasados, los que no tienen ninguna esperanza más que en este caso que alguien les diga que pueden hacer algo y entonces obviamente en las clases populares se van a constituir como el ejército, ¿no? El ejército en este caso de la burguesía, ¿no? Es una fuerza de choque.
Entonces, obviamente, esto va a traer que para convencer a las clases populares, como decíamos en este caso en la clase anterior, para convencer a las clases populares de que ahí tienen que ayudarlos, pues obviamente tiene que haber, en este caso, ideas políticas. Y las ideas políticas que se van a constituir en este momento, pues van a ser las de las políticas ideológicas. En este caso se ponen el ejemplo de las ideas ilustradas y también el ejemplo de la independencia de Estados Unidos como un factor de decirles, vean, ellos pudieron, pues obviamente nosotros también podemos hacerlo. Y entonces, obviamente, ya con ese marco, pues sí, obviamente van a empezar a pelear. Y entonces, aquí nos damos cuál esta, ojo, esto también es muy importante porque esta es una pregunta de examen, Eduardo, muy importante, el orden de los movimientos. Entonces, las fases que tuvo la Revolución Francesa fueron estos, ojo, primero es la Asamblea Nacional, esta. La Asamblea Nacional es prácticamente cuando se ponen los tres, lo que llamamos los tres estados. Los tres estados que van a pelear entre sí es, en este caso, la aristocracia, es la parte de la iglesia, ajá, y por otro lado la burguesía. Entonces se sientan, en este caso, se sientan a discutir, hacen algo que se llama los estados generales, ¿no? Los estados generales, es decir, una reunión donde se ponen a discutir cómo van a solventar el problema económico. Pero la burguesía tenía toda la intención de reventar esa discusión, por lo tanto, se rompe esta discusión, la iglesia y la aristocracia se van por un lado y la burguesía por otro. Y la burguesía entonces forma la Asamblea Nacional, es decir, su propia asamblea, su propio poder. En este caso, ya al tener ellos prácticamente lo que ellos piensan que es su forma de ver, van a constituirse como lo que se llama el primer gran, digamos, el primer gran movimiento. Y es cuando en la Asamblea Nacional van y tumban, en este caso, aquí, perdón, ¿okay? Es cuando van y tumban, en este caso, la Bastille, en este caso, toman esta prisión, donde prácticamente solamente había 7 personas en la Bastille, ¿no? Es decir, no había una gran cantidad de gente, solamente había 7 personas ahí, pero como era una prisión, pues se toma como el centro de la opresión de la aristocracia y la tumba, ¿no? Es la toma de la Bastilla y es lo que comienza, entonces comienza el 14 de julio de en este caso, 786, ¿no? 89, perdón. Comienza la Revolución Francesa. Y luego, obviamente, aquí obligan prácticamente a, ya tomando el poder, hacen la Asamblea Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Es cuando obligan al rey de Francia, a firmar la Constitución, ¿no? A que firme una Constitución donde puedan coexistir el rey, en este caso, y una república. Lo que pasa ahorita, por ejemplo, si tú ves lo que pasa en España o lo que pasa en Inglaterra, esas se llaman, en este caso, monarquías constitucionales. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un rey, ¿no? El rey no tiene el poder, el que tiene el poder es el primer ministro, o en este caso en Inglaterra o en España es el presidente, ¿no? Y entonces estos son electos por voto popular, hay votaciones y todo. Pero el rey figura como una representación ahí nada más ornamental, sin mucho poder, sin mucho que hacer. Entonces, prácticamente ese es el segundo punto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se firma la Constitución y la firma el rey. Pero va a haber una traición, como en todos estos casos hay una traición. Entonces el rey, ¿no? El rey va a desconocer la Constitución, quiere escapar, en este caso el rey, y es atrapado. Y entonces cuando atrapan al rey es cuando le cortan la cabeza con la guillotina. Y aquí comienza lo que llamamos la época del terror. Y entonces el terror se va a constituir, y ojo, porque esta es también pregunta de examen, va a constituir
comité, en este caso, un comité de salud pública. El comité de salud pública era un comité, en este caso, no tenía nada que ver con la salud médica, era como un grupo de terroristas que andaban viendo que la gente cumpliera lo que decía, en este caso, la Constitución. Y en este caso es cuando aquí surge la palabra ciudadano, ¿no? Entonces, toda la gente tenía que ser ciudadano, ciudadano Eduardo, ciudadano Alan, en fin, así se decía. Entonces, el que no cumpliera con los estándares de lo que decía la Constitución, pues simplemente le pasaba la guillotina o como aquí en la ilustración, los fusilaban. Entonces, obviamente, esa época se constituye como la del terror. ¿Por qué? Pues porque se eliminó a muchísima gente, es decir, solamente en la Plaza de la Concordia, ahí en París, pues casi se mataron 4,000 personas, cortaron la cabeza a 4,000 personas en tan solo 3 años, ¿no? Que duró este movimiento. O sea, si te fijas, si eran rudos y el que no estaba ahí contra ellos. Incluso uno de los mismos que empezó el terror, Robespierre, el mismo Robespierre también le cortan la cabeza, ¿no? Por lo mismo, por ser parte de ahí de esta estructura y de que pensar que ya no tenía. Una vez que termina el terror, van a entrar dos estructuras muy importantes que son el directorio, en este caso, y el consulado. El directorio va a ser un periodo de transición donde vamos a tener algunos nobles, ¿no? Que van a manejar el poder y que van a dar pie a un consulado que lo va a manejar Napoleón. Napoleón, que era un militar italiano, ¿no? Con origen, bueno, de padres franceses, en fin. Entonces Napoleón se va a hacer del poder prácticamente poco a poco hasta que en este caso 1805, en este caso se constituye como emperador. Entonces manda al diablo todo esto, ¿no? Y hay una especie de nueva monarquía, pero en manos del emperador. Y en este caso, aquí la diferencia de esta monarquía, ¿no? Del imperio a la monarquía previo a la Revolución Francesa es que Napoleón lleva a la práctica todas, en este caso, las ideales de la Ilustración. ¿No? Entonces, no traiciona a la revolución, sino que implementa lo que se había hecho la revolución desde el poder. Entonces es súper interesante porque aquí es cuando, por ejemplo, en esta época es cuando se pone la cuestión de el patrón métrico decimal, ¿no? Se cambia del inglés al métrico decimal, es cuando se inventa algo que aquí en México le llamamos ejido, hay una repartición de tierras, se impone la educación primaria, en este caso como obligatoria, empieza en los famosos liceos, empieza a haber toda una serie de ordenamientos para que la vida pública, en este caso, sea totalmente cordial, sea efectiva, funcione. Entonces, cuando pensamos en Napoleón como una figura así, como terrible o que conquistaba. No. O sea, realmente Napoleón fue el que implementa los ideales de la Revolución Francesa en Francia. Es el que los lleva a cabo, ¿no? Por eso también no lo tiene nada más. Después se volvió un poco loco, pero bueno, eso lo vemos ahorita. Obviamente, ¿cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa? Pues una de las consecuencias es que en el mundo, o sea, va a desaparecer lo que le llamamos el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Pues las monarquías, ¿no? Desaparecen las monarquías absolutistas, es decir, no vuelve a haber un rey que sea único, que gobierne solamente para sí mismo. Se acaba esto. Obviamente hay una monarquía constitucional, la misma en este caso que va a llevar a Napoleón, es decir, acuérdate que Napoleón si no reniega, si se vuelve emperador, pero con base en la constitución, es decir, sigue la constitución, no la pierde, y obviamente va a haber una serie de constituciones, de modificaciones, una serie de constituciones que hasta la fecha ahorita, por eso decimos que Francia vive la quinta república. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de constituciones, cada una va perfeccionándose una a la otra, ¿no?
Pero la consecuencia más importante es esta: la burguesía toma el poder, ¿no? Es decir, se saca el antiguo régimen, se sacan a los reyes y el objetivo primario que había de la revolución se cumple, que es que la burguesía se vuelva el poder central, ¿no? Otra consecuencia es que todas estas ideas que pasan en Francia y la revolución y el movimiento van a llegar a lo que es Hispanoamérica o Iberoamérica, como tenemos aquí, ¿no? Es decir, la independencia de México, de Perú, de Colombia y todo ello están totalmente influenciadas por este movimiento. No tanto por el de Estados Unidos, sino más bien por lo que estaba pasando aquí en Francia, ¿no? Y obviamente va a haber un nacimiento del nacionalismo y el liberalismo en Europa, es decir, se contraponen. Estos dos son movimientos contrapuestos. El nacionalismo va para un lado y el liberalismo va para otro lado. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Muy bien, hasta aquí alguna duda, Eduardo, aquí algún comentario, alguna sugerencia, algo. No, todo bien, gracias. Va bien, muy bien. Ahora, aquí este mapa de Napoleón es muy interesante porque aquí lo que nos damos cuenta es el tipo de alianzas que se formaron y que a la fecha, o sea, estamos en el 2021 y a la fecha, este tipo de alianzas siguen teniendo repercusión. Es decir, todavía tenemos algunos problemas en el mundo, sobre todo en Europa, por este tipo de situaciones. Entonces, esto que vemos aquí marcado aquí que vemos marcado en rosa, esto era lo que gobernaba Napoleón, ¿no? Era el dominio del imperio francés. Si te fijas, se comió a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, ¿no? Aquí lo que es Andorra, ¿no? Un poco de acá, unas partes de Italia, ¿no? La parte esta de cerca de Roma, esta parte de por acá, de lo que es Montenegro, ¿no? Lo que es Yugoslavia después. Estos era lo que tenía. Esos eran los que le seguían la onda. España, por ejemplo, España la conquista y de hecho la revolución de independencia en México tiene que ver con eso. Cuando Napoleón entra aquí en 1808, saca al rey de España, que era en este caso, ¿cómo se llama este? Fernando VII, lo saca y pone a su hermano, que es Pepe Botella, ¿no? Pepe Botella, el hermano de Napoleón, ¿no? Y lo pone. Entonces, este movimiento en 1808 va a repercutir en América, porque en América se dan cuenta que no está el rey legítimo y no le juran lealtad al rey impuesto. Entonces, eso va a dar pie que los movimientos en América se aceleren, ¿no? Que empiecen a generarse movimientos de subversión contra el imperio impuesto. Y entonces España bien queda dominada por un gobernante puesto por Napoleón, también lo que es hoy conocemos como Alemania, ¿no? Con Prusia y el ducado de Varsovia, lo que hoy es Polonia. Entonces, estos se vuelven sus aliados, o sea, parte de su dominio. Ahora, los países que estuvieron en contra van a ser estos, va a ser el Imperio Austriaco con va a haber un mariscal que es en este caso espérame, el nombre Metternich, ¿ah? Y entonces obviamente va a unirse a los reinos italianos. Ojo, cuando hablamos de Italia eran varios reinos, ¿no? No hablamos de un solo reino en Italia, hablamos de varios reinos, varios. Entonces se reúnen esos y ellos empiezan a conspirar. Y otro de los grandes que conspiran también contra Napoleón, pues va a ser Rusia, Montenegro, Suecia y, en este caso, Gran Bretaña. Entonces, prácticamente todos estos países están contra Napoleón y lo van a tirar. Entonces, Napoleón finalmente va a terminar su imperio en 1815, cuando es derrotado en la batalla de Waterloo contra los rusos, ¿no? Contra los rusos. También pierde una batalla contra los ingleses con uno de sus grandes barcos, lo pierde y entonces Gran Bretaña ya tiene asediado a Francia. No la llega a conquistar, no se pone ahí, pero sí logra quitar a Napoleón. Y entonces, obviamente, muchos de los beneficios, esto es bien importante,
Muchos de los beneficios que había puesto Napoleón, que había llevado de la Revolución Francesa, no se quitan. O sea, cuando regresa el rey de España acá, quiere quitar lo que había puesto Napoleón y por eso lo sacan. Cuando llegan los nuevos gobernantes aquí a Francia y quieren quitarlo de Napoleón, lo sacan. Y entonces todo donde había gobernado Napoleón y querían quitar o revertir lo que habían hecho, el pueblo quita o se revela ante los gobernantes. Es decir, esa es la importancia de Napoleón, que sus políticas perduraron y muchas de ellas perduran hasta la fecha, ¿no? Otra consecuencia que tuvo la Revolución Francesa, como vimos, fue el aceleramiento de que los imperios, en este caso de España, en América se debilitaran. ¿Por qué? Porque vimos que entonces en 1808 Fernando VII, en este caso, pierde el poder, ¿no? Y entonces él va a regresar al poder hacia 1811, va a regresar al poder, pero después lo van a volver a tirar los mismos españoles, porque te digo, porque quiso revertir lo que había puesto Napoleón. Entonces, obviamente, al querer no tener un gobierno, en este caso central, en 1808, pues obviamente los virreinatos empiezan a independizarse. Entonces, por ejemplo, tenemos el virreinato acá, el virreinato de la Nueva España, ¿no? El virreinato de la Nueva Granada, aquí el virreinato de Perú, aquí el virreinato de Río de la Plata y el virreinato de chileno. Y hay que recordarnos que esto pertenecía a Portugal, que también se van a comenzar a independizarse. Sin embargo, el primer país que se va a independizar en América Latina no van a ser ninguno de estos, va a ser en este caso Haití, ¿no? Haití va a ser el primero que se va a independizar. ¿Y se independiza de quién? Se independiza de Francia. Entonces, este dato es muy importante porque también suele venir como esta pregunta muy específica del examen, ¿no? O sea, ¿qué país de América fue el primero que se independizó, ¿no? Pero hay que recordar que Haití era posesión francesa, no era de Hispanoamérica, o sea, no pertenece a ello. Y que Brasil pertenece a Portugal, tampoco es Hispanoamérica. Entonces hay que tener esos contextos para no equivocarnos en la pregunta, ¿no? Entonces, eso sería muy importante. Entonces, esa es una consecuencia directa. Y entonces aquí vamos viendo las fechas. Entonces, aquí podemos ir viendo las fechas de cómo se fueron independizando los países. Puerto Rico, Jamaica, México, Brasil. La mayoría, aquí lo que tenemos son fechas ya de independencia. O sea, si te fijas aquí, incluso Yucatán estuvo independiente de México muchos años, ¿no? Del 21 al 68, Yucatán no perteneció a México, fue un país independiente. Después se va a unificar. Entonces vamos viendo cómo los países, estas son las fechas de final, cuando ya se firman sus tratados de independencia, ¿no? Aquí. Y obviamente cada movimiento comenzó antes o después. Eso es muy importante. Entonces, bueno, eso ahí en ese mapa, ¿tienes algún comentario? ¿Ahí ves algo extraño ahí? No, tengo una pregunta del anterior. ¿Cuál había dicho que era el primer país en independizarse? Va a ser Haití. Haití es el primer país que va a comenzar su lucha de independencia. Ese Ok, es muy importante, es un dato muy importante. ok, gracias. Permíteme un segundo. Permíteme un segundo. Muy bien. Ahora, entonces, obviamente, después vamos a ver bien la independencia en México. Cuando veamos independencia en México, la vamos a ver ya con mayor mesura y con mayor calma, ¿no? Muy bien. Pero obviamente el siglo XIX, como decíamos ahorita, una de las consecuencias de la Revolución Francesa fue que se dividieron en dos bandos. Por un lado, el conservadurismo y por otro lado, el liberalismo. ¿Qué son los conservadores? Los conservadores, en este caso, prácticamente son los que defienden a las monarquías, ¿no? A las monarquías y al antiguo régimen. Es decir, todo esto de la religión, el ejército y todo ello. El liberalismo, ¿qué es lo que protege? Al libre mercado,
¿no? En este caso al libre mercado, pero también a las libertades políticas, sociales y culturales, es decir, va en otro orden. Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas a AMLO decir es que estamos peleando entre liberales y conservadores, bueno, viene de este momento, ¿no? Sí, de que no son fáciles los cambios. Imagínate, aquí quitas a los reyes y acá pones la libertad, ¿no? Con repúblicas, incluso aquí. Entonces, pues obviamente este va a ser un pleito que va a girar y va a conservarse hasta la fecha, ¿no? Sigue llegando. Pero dentro de estos movimientos que hubo ahí, pues vamos a tener que hubo otros grandes imperios. Ahorita ya vimos aquí también el movimiento de Napoleón III, que es este Napoleón III es el que va a invadir México, ¿no? Va a ser el causante de invadir México. Vamos a ver la unificación de Italia a través de Giuseppe Garibaldi, y vamos a ver la unificación de Alemania, donde Alemania va a constituirse ya como un país poderoso a través de su canciller Bismarck, ¿no? El canciller Bismarck, o el canciller de hierro también le llamaba. Entonces son como las figuras principales. También en este siglo XIX vamos a encontrarnos con la revolución industrial, y la revolución industrial va a ser este paso del trabajo, en este caso artesanal, de corte muy individual, a un trabajo mecánico, a un trabajo ya de producción, en este caso, en grandes cantidades y ya con máquinas, donde vamos a pasar de los talleres artesanales, vamos a pasar a la fábrica. Y entonces a la revolución industrial le vamos a encontrar que van a surgir, ahorita lo vamos a ver uno por uno, movimientos de oposición, movimientos sociales de oposición que hoy han generado las condiciones, por ejemplo, para que tengamos sindicatos, leyes laborales, ideologías como el marxismo, en fin, ¿no? Y también en el siglo XIX, como consecuencia de estos movimientos, vamos a tener que van a surgir estos tres movimientos. El nacionalismo, nada más para ver ahorita, es un movimiento donde los países se abrigan, en este caso, en el simbolismo patrio, ¿no? Es decir, todos los alemanes son alemanes porque así se han unificado y tienen grandes valores, en este caso, germánicos, en fin, y hay que protegerse, ¿no? Un poco así de que se cierran en su propio país y su propio país es el mejor. Los colonialistas es esta parte cultural de invadir países y apropiarse de su cultura, y el imperialismo es un poco parecido a esto, invadir países, pero tomar a su economía, tanto sus recursos materiales como sus recursos humanos, ¿no? Entonces, ese es el contexto del siglo XIX. Entonces vamos a ver paso por paso aquí. Entonces, obviamente, al caer Napoleón, pues obviamente, una vez que cae Napoleón, pues sí, deben de se imponen otra vez los reyes antiguos, ¿no? El viejo régimen, digamos, que gana esta batalla, y este es un periodo que se llama la restauración, es decir, las viejas monarquías, ¿no? Que habían caído con la revolución, se imponen de nuevo, es la restauración. Pero obviamente esta restauración pues no va a ser tan fácil, porque ya van a tener a las revoluciones burguesas, es decir, van a tener a la burguesía ya peleando, ya saben la ruta, ya saben cómo ganarle a los reyes, entonces pues están peleando contra ellos. Y la restauración, es decir, esta llegada de los reyes de nuevo, van a tener un periodo, en este caso, muy de organizarse para que no vuelva a surgir un nuevo revolucionario, y forman el Congreso de Viena. Entonces, obviamente, el Congreso de Viena, déjame aquí ampliarle la imagen aquí, el Congreso de Viena se reúnen todos los países, en este caso se reúnen los enemigos de Napoleón, ¿no? Entonces se reúnen ahí ellos para hacer un pacto. La primera cosa que hacen pues es imponer a los nuevos reyes, es decir, se imponen de nuevo a los reyes que habían caído, o a las familias se imponen, ¿no? Se impone el nuevo régimen. Obviamente esto va a ser como un pacto
que poco a poco se va a ir cayendo. ¿Por qué? Pues porque obviamente los países, pues sí, están en constante conflicto, tienen un montón de problemas, ¿no? Entre los nacionalistas, ¿no? Entre el nacionalista y los liberales. ¿Por qué? Pues porque ya las ideas de libertad ya han llegado a los oídos de la gente y ya no se quieren quedar en este caso sin probarla. Entonces, entre los nacionalistas que dicen que sus países son lo máximo, ¿no? Y las ideas que vienen de fuera, las ideas libertarias, pues se dan varios movimientos. Entonces, por ejemplo, estos son los tres movimientos principales, ¿no? Se da en 1820, pues se da la independencia de Grecia de los imperios austriacos, la independencia de Bélgica del imperio francés. En este caso, se firma una nueva constitución francesa y viene esto que se llama la Primavera de los Pueblos. ¿Has visto esta película? No sé si la hayas visto, esta que se llama Los Miserables, o no sé si hayas visto el musical o la película, ahorita está Los Miserables, de Víctor Hugo. No, no he visto. ¿No lo has visto? Bueno, si la puedes echarle un ojo, creo que está en Netflix. Es un musical que habla de esto, habla de un movimiento donde los pueblos se sublevan, en este caso, y en el 1848, donde se sublevan de nuevo al viejo régimen, ¿no? A estas monarquías impuestas se sublevan y obviamente, pues sí, los mismos reyes tienen que salir huyendo de nuevo, ¿no? Entonces van, vienen los reyes. ¿Por qué? Pues porque obviamente los pueblos están en constante modificación y entre conservadores y liberales. Y obviamente también en esta época se va a dar, como decíamos, el nacimiento de dos grandes naciones que van a ser protagonistas en el siglo XX. Por un lado, Alemania, que estaba llena, ahorita vamos a ver, estaba llena de reinos y ducados que no se ponían de acuerdo todos, finalmente se van a unir, ¿no? Y Italia, igual que estaba dividida en dos grandes reinos, es decir, los del norte y los del sur, se van a poner de acuerdo y se van a unificar en un solo país. Y eso va a ser el origen del nacionalismo que posteriormente va a llevar al fascismo, ¿no? Al fascismo de Mussolini. Entonces, obviamente, fíjate, Italia cómo estaba dividida, ¿no? O sea, había demasiados estados ahí, y uno cuando piensa en Italia, pensaría como que siempre ha estado unido, ¿no? Que siempre estaban uno así. Entonces, obviamente, si nos vamos dando cuenta, pues vamos a tener, aquí déjame regresar, vamos a tener como los estados, aquí todos estos, ¿no? Separados, prácticamente estaban separados en dos partes, los estados del sur y los estados del norte. O sea, están todos divididos entre ellos. Entonces va a ser, en este caso, por un lado, el rey de Sicilia y en este caso un militar acá, que es Garibaldi, ajá, y acá va a ser el rey, en este caso de Sicilia, ahorita me acuerdo su nombre, que es un Guillermo III, parece. Ellos se reúnen para ir negociando con cada uno de los estados que se dan cuenta que si no están juntos, pues obviamente son más fáciles de derrotar. Entonces, obviamente llegan a un tratado donde se pueden unificar y están todos juntos. Y obviamente cada uno respetando sus propios territorios, pero van a trabajar juntos. Y si tú vas a Italia todavía hay restos de estos, los italianos del norte están muy peleados con los italianos del sur, todavía tienen muchos conflictos, un poco como en México, ¿no? Así que la gente de Nuevo León y la gente de Monterrey se cree más gringa, mientras que la gente de Chiapas o de Campeche pues se siente más hacia Centroamérica, ¿no? Entonces, un poco así quedan los restos. Pero finalmente, ¿no? En este caso, hacia los años de 1870 es cuando Italia se convierte en un solo país. Esto es súper importante, ¿no? El otro reino, ¿no? Que se reúne, como decíamos, eran los alemanes.
Entonces, date cuenta aquí, ¿no? ¿Cuántos estados alemanes aquí había? ¿No? Cada uno de estos representa un gobernante y representaba un rey. Entonces, aquí, ¿no? Ve cuántos tenemos. Entonces, para hacer cualquier cuestión de poder o de política pública o enfrentarse a un conservador, a todo ello, entonces obviamente no se ponían de acuerdo, era muy problemático. Entonces llegan al acuerdo de fundar un solo imperio, ¿no? Y entonces obviamente se va a fundar lo que vamos a conocer como el imperio prusiano. Antes de llamarse Alemania, ¿no? Antes de llamarse Alemania, era el imperio prusiano. Y entonces el imperio prusiano, que era esto de acá, va a crecer a tener todo esto, ¿no? Todo esto va a ser, en este caso, el imperio prusiano, ya unificados, ya con sus respectivas leyes, obviamente son más poderosos. Y el personaje, esa es otra pregunta de examen muy importante, el personaje principal que tiene que ver en la unificación de todos estos reinos es Bismarck, ¿no? Entonces a Bismarck le debemos una frase muy importante, esta de administración, en este caso, aunque después la va a tomar Porfirio Díaz como parte de su bandera, ¿no? Esta de la administración, ¿no? Administración de hierro, ¿no? La administración, es decir, llevan un control brutal sobre la economía, sobre la producción y después Porfirio Díaz va a decir, su frase es, menos política y más administración, pues se la toma de Bismarck. Es decir, que hay que hacer más política, más administración, más ejecución, en este caso de obra, más que andar haciendo política chafa, ¿no? Entonces, ese es el Bismarck y de hecho va a hacer que Alemania, bueno, después Alemania, el imperio prusiano, se constituya como una potencia mundial. Entonces, te recomendaría para que vieras un poco cómo los alemanes poco a poco se empiezan a convertir en una amenaza. Hay una película que es la de Sherlock Holmes, la 1, la 2, que también está en Netflix, los puedes ver, hablan un poco acerca de de cómo serán estas negociaciones entre los imperios prusianos para constituirse y posteriormente vencer o hacerle la guerra a los ingleses y a los franceses, ¿no? Y pues obviamente a los rusos. Muy bien. ¿Aquí alguna duda con esta de las unificaciones de Alemania e Italia? No, ninguna. No, perfecto. Entonces vámonos aquí con la revolución industrial. Entonces cuando llega la revolución industrial, ¿por qué llega la revolución industrial? Prácticamente llega por una cuestión y va a comenzar, ojo, otra pregunta de examen, comienza en Inglaterra, ¿no? Comienza en Inglaterra. ¿Por qué comienza en Inglaterra? Porque Inglaterra es una isla. Y entonces mientras todo el continente aquí en Europa está Italia unificándose, Alemania unificándose, Francia teniendo sus problemas con sus restauraciones, España y Portugal peleando entre ellos mismos y todos los demás países peleando entre sí, Inglaterra no es invadida. Inglaterra tiene una fuerza naval muy importante que la protege de cualquier invasión. Se está así, aislada. Entonces, mientras estos están dándose en la torre aquí, se necesita más producción, más alimentos, más armas, en este caso, y entonces más tela, ¿no? Todo se necesita, más alimentos. Entonces, estos países que están aquí no pueden producir porque están completamente en guerra, están peleando. Y el único país que no lo está, pues es Inglaterra y está a salvo. Entonces, ellos comienzan a producir más y más. Entonces, en este caso, la parte de la ciencia, ajá, y la parte de la ciencia y tecnología comienzan a crear, en este caso, mecanismos para aumentar la producción. Ese es el verdadero, digamos, objetivo. No hay un objetivo científico, no existe eso, sino existe un objetivo prácticamente de producción. Y entonces comienzan a producir, empiezan a inventar mecanismos para que la producción que antes era manual, que antes un taller de artesanos producía 20 sillas en un mes, una fábrica produzca 200 sillas en una semana, ¿no?
y esas poderlas exportar al continente que está en guerra y poderlas vender. Entonces, aquí es cuando Inglaterra se constituye como logra hacer estas maquinarias, logra hacer esta maquinaria, logra exportarles, logra vender más. Inglaterra se vuelve en la potencia mundial, se convierte en la primera potencia mundial. Entonces desembarca a lo que era España y a Francia y se vuelve una potencia mundial, que hasta la fecha lo es, ¿no? Y entonces prácticamente lo que va a pasar es esta cuestión de que la maquinaria que se introduce, se va a introducir maquinaria, pero esa maquinaria va a generar que también se generen las fábricas y al generarse fábricas, la gente comienza a estar, por un lado, a ver desempleados, porque eran los artesanos, y tienen que dejar sus talleres para irse a la fábrica, y en la fábrica van a ganar menos de lo que ganaban en el taller. Entonces, obviamente, eso va a hacer que aumente la población en las ciudades, ¿no? Las ciudades, es decir, el campo donde estaban los talleres se empiezan a despoblar y luego gente se va a las ciudades a trabajar en las fábricas, ¿no? Como estas que vemos aquí en la imagen. Obviamente hay un aumento en la producción, hay mayor mercancía, por lo tanto hay mayor, en este caso, hay mayor dinero. Y entonces, obviamente, la economía empieza a tener otros factores de producción. Aquí es donde comienza la brecha entre los ricos y los pobres, pero de una manera brutal, como lo vemos ahora. Es decir, antes de ello, la diferencia no era tan amplia como lo vemos ahora entre el que tiene y el que no tiene, ¿no? Y la tecnología también comienza a transformarse porque surge la máquina de vapor, la recogedora de algodón, la luz eléctrica, las bombas de agua, en este caso, la electricidad, el teléfono, en fin, empiezan a surgir, en este caso, los inventos. Y los inventos, obviamente, todos están enfocados al aumento de la producción. Pero eso va a ser en este caso que también haya problemas sociales. ¿Por qué va a haber problemas sociales? ¿Por qué? Pues sí, porque hay desplazamiento de ricos, pobres, y va a surgir una muy incipiente, lo que hoy llamamos clase media. Apenas va a empezar a surgir aquí, ¿no? Pero la diferencia entre los ricos y pobres es tan grande que empieza a haber conflictos sociales entre ellos. Y obviamente la revolución industrial, como síntesis, es ese cambio de lo manual a lo industrial. Muy bien, y ya casi terminando este asunto, vemos que la revolución industrial que comienza en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ¿no? Ya había algunos inventos hacia 1790, 1780 y tantos, pero realmente es en el siglo XIX cuando tenemos la revolución industrial en pleno. Y entonces, obviamente, imagínate cómo se revolucionan las cosas, que antes los barcos pues, eran de vela, y entonces dependías de la vela para viajar. Aquí ya se inventa el vapor, entonces aumenta la velocidad y puedes ir y venir, ¿no? Llevar mucha producción, regresar rápido y volver a llevar, es decir, aumenta la velocidad y puedes aumentar el número de comercio, incluso puedes ir más lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes vapor. Se inventa la locomotora aquí y entonces ya no necesitas tener caravanas, ¿no? Ya no necesitas tener caravanas con caballos. Ahora tienes a la locomotora, en este caso, tienes una vía, tienes un tren, ¿no? Y obviamente en la máquina de hilar para hacer ropa ya no necesitas hilar de hilo en hilo y prender así de hilo en hilo con la máquina muy manual hacer tela, sino ya tienes una máquina que te ayuda. Entonces, esta primera revolución industrial, pues obviamente sí va a significar un cambio, porque también las ciudades al crecer, pues se van a llenar de gente, va a haber enfermedades, va a haber poca salud, la gente va a estar peleando más entre sí, va a haber neurosis social, va a haber conflictos, o sea, es como lo que pasa en algunas colonias, ¿no? Son colonias muy tranquilas, pero llegan y hacen un edificio de 20 pisos y llega muchísima gente. Y entonces esa calle, que era muy tranquila, como llegó tanta gente a vivir ahí, se descontrola y se vuelve un caos, ¿no? Entonces lo mismo les pasa a las ciudades. Eran tranquilas, cuando llega tanta gente de fuera, pues se vuelven un poco caóticas.
Y cuando vemos estas novelas como de ese siglo, como Frankenstein, Drácula, Historia de dos ciudades de Charles Dickens, ahí te muestra un poco cómo era el asunto. Y ya más adelante, pues sí, va a haber estas revoluciones. La segunda revolución industrial, pues es cuando se descubre el tipo de energía eléctrica y el uso del petróleo, ya es en el siglo XX, ¿no? Esto ya empieza en el siglo XX. La tercera revolución industrial es la que estamos viviendo ahora, donde tenemos energías renovables como la solar, ¿no? El uso del Internet con la información y la famosa nanotecnología, esta de los pequeños robots que van así, pueden hacer cambios estructurales. Entonces, ya para terminar esta parte, vemos que la revolución industrial trajo los movimientos sociales en contra, ¿no? Entonces, obviamente, lo que nosotros llamamos estos movimientos como el cartismo, ¿no? Aquí déjame quitar esta cosa de aquí. El cartismo, el socialismo utópico y el marxismo son movimientos, en este caso, muy severos. Los ludistas, aquí, estos de acá, estos son los que van y destruyen las máquinas, ¿no? Destruyen las máquinas. ¿Por qué? Porque ellos piensan, ¿no? Y se llaman ludistas por John Ludd, ¿no? El líder. Van y destruyen las máquinas porque piensan que las máquinas están desplazando a los hombres. Y en alguna medida sí los están desplazando, porque las máquinas, en este caso, una máquina construye, digamos, hasta 30 veces lo que puede construir, en este caso, 100 hombres, ¿no? Entonces es más barato construir una máquina que pagarle a 100 hombres. Entonces los budistas van y destruyen las máquinas. Pero luego va a surgir un movimiento que se llama el movimiento cartista, que es un movimiento que aboga porque sí se introduzcan máquinas, pero se homologuen con el trabajo de los hombres. Es decir, que a los hombres se les enseñe y que participen en la construcción de las máquinas, en el manejo de las máquinas y todo ello, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ahí, cómo lo vayan haciendo. Y de aquí va a dar pie a que se formen sindicatos, ¿no? Entonces, los sindicatos que tenemos en la actualidad parte de este movimiento cartista, es decir, le mandaban cartas al Parlamento a los trabajadores para que abogaran por ellos, por eso se llama cartismo, ¿no? Luego va a surgir otro movimiento que es el socialismo utópico. El socialismo utópico es una especie de socialismo donde los empresarios, en voz de líder, Robert Owen, era que los empresarios construyeran pequeñas ciudades, donde estuviera la fábrica, aquí la fábrica, pero los trabajadores vivieran en esas ciudades cerca de la fábrica, se casaran, ahí tuvieran relaciones sociales, políticas, amorosas de todo tipo, dentro del marco de la fábrica. Es decir, una especie de sociedad comunal, ¿no? Casi como una comuna donde todos vivieran contentos y felices. Obviamente los empresarios ven esto demasiado complicado y pues no lo aceptan, ¿no? Los empresarios dicen, no, yo quiero mi fábrica y que los trabajadores vivan donde quieran y yo no los quiero cerca y no les quiero dar prestaciones ni nada. Entonces, un poco lo que van a ganar con el socialismo utópico, con esta situación, es que tengan espacios, horas de comer, en este caso entretenimiento, distancias cercanas, seguro social, en fin, es la herencia de eso. Y finalmente, el movimiento que se va a constituir como el movimiento más fuerte va a ser, pues, el marxismo, ¿no? Entonces, el marxismo parte de las ideas de Karl Marx y en este caso, Federico Engels, que ellos van a proponer que la sociedad, en este caso, sea una sociedad, pues sí, igualitaria, que sea una sociedad donde, muy a la Robert Owen, donde se puedan aquí vamos a poner a Marx, donde la cuestión sea la igualdad, en este caso, pero la igualdad no entendida de que todos hay que vestir igual, todos hay que pensar igual, no. La igualdad de oportunidades, ¿no? Eso es lo que aboga el marxismo, o Marx en este caso. Es decir, ese es el tipo de igualdad donde una persona aquí pueda tener las mismas oportunidades de trabajo y de desarrollo
una del sur que una del norte. Porque para Marx piensa que el motor de la historia, ¿no? Que el motor de la historia son las contradicciones de clase. Es decir, entre ricos y pobres, dice Marx, mientras haya esta lucha de clases, obviamente la historia va a seguir avanzando. Pero obviamente el rico tiene más posibilidades de ganar la guerra que el pobre. Entonces Marx aboga por un proceso o una sociedad donde tengamos esta igualdad, donde yo tenga las mismas oportunidades que las que tiene aquí, que las que tiene un rico, que las que tiene un pobre, ¿no? En este caso. Entonces, este movimiento del marxismo va a dar pie a que después, en el siglo XX, filósofos y políticos como Lenin encabece el movimiento de la revolución rusa, en este caso, la revolución rusa del 17, de 1917, y vuelva a lo que eran los territorios de Rusia, ¿no? Convierta a Rusia, convierta en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la URSS, ¿no? De corte comunista, ¿no? Se llama comunista por lo común, ¿no? En este caso, por el espacio común. Y tienen a la hoz y el martillo como símbolos porque es el símbolo del campesino con el símbolo del obrero. O sea, unidos obreros y campesinos pueden lograr, y ojo, muy importante, y con esto terminamos, el marxismo o el comunismo, el comunismo va a derrotar, o piensan ellos que el enemigo es derrotar a la burguesía, que a su vez habíamos visto que la burguesía había derrotado a la monarquía, ¿no? Entonces, así son como se van dando las modificaciones de los estados, ¿no? O lo que se llama el movimiento de la historia, ¿no? La monarquía es quitada por la burguesía y los comunistas querían quitar a los burgueses, y así. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo viste este asunto, Eduardo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Aquí te quedó algo de alguna pregunta? ¿Algo que se nos haya ido? No, hasta eso todo bien. Sí, ya habías visto más o menos estos, o sí te acordaste de algunos de estos movimientos, o no. Sí, bueno, los vimos hace poco bueno, cuando entré a la prepa, entonces medio lo traía fresco. Ya lo traes fresco, ¿no? Aquí. Eso te va a servir sobre todo porque a ti te cargan un poquito más las preguntas de historia, ¿no? A Margarita y a Alan, no, porque van a otras áreas, pero a ti sí te cargan un poco las partes de esto, ¿no? Entonces, de hecho aquí. Muy bien, bueno, vamos a ver un poco de matemáticas. Déjame terminar esta.